Hay algo que muy pocas mujeres saben sobre cómo funciona la mente de un hombre cuando está profundamente interesado en alguien. Y no es lo que te han dicho. No es lo que ves en las películas. No es lo que tus amigas te cuentan cuando se juntan a hablar de relaciones. Lo que voy a contarte hoy es algo que nosotros los hombres nunca decimos en voz alta, pero que sentimos con una intensidad que pocas veces logramos expresar. Existe un momento específico en la vida de un hombre enamorado en el que él sabe exactamente lo que quiere, siente exactamente lo que siente, pero se paraliza, no por falta de interés, no por indiferencia, se paraliza por algo mucho más profundo, algo que está grabado en nuestra psicología desde que éramos niños, desde que aprendimos que el rechazo duele de una manera que no se olvida fácilmente. Y en ese momento de parálisis, tú eres la única persona en el mundo con el poder de romper ese silencio. Pero el problema es que la mayoría de las mujeres no reconocen ese momento, lo malinterpretan, piensan que ese silencio significa desinterés, que esa distancia significa indiferencia, que esa calma en él significa que simplemente no hay nada ahí, y entonces se alejan, y él lo ve, y piensa que fue ella quien no estaba interesada, y los dos pierden algo que podría haber sido extraordinario. Hoy voy a mostrarte las 7 señales psicológicas exactas que un hombre emite cuando está esperando, con toda su energía contenida, que tú des el primer paso. No señales vagas, no teorías románticas, señales reales, concretas, que puedes observar hoy mismo si sabes dónde mirar. Quédate hasta el final porque la 7ª señal es la más poderosa de todas, y la mayoría de las mujeres la ignora completamente. Vamos a empezar por entender algo fundamental sobre nosotros los hombres. Algo que muy pocos hombres admitirán abiertamente. Nosotros los hombres tenemos miedo al rechazo de una manera que va mucho más allá del ego. No se trata solo de orgullo herido. Se trata de algo que se instala en nosotros desde la infancia, desde el primer momento en que nos enseñaron que los hombres no deben mostrar vulnerabilidad, que los hombres deben ser fuertes, que los hombres no lloran, que los hombres no piden, que los hombres deben conquistar sin mostrar que necesitan ser correspondidos. Eso crea algo muy particular en nuestra psicología adulta. Cuando un hombre está profundamente interesado en una mujer, especialmente cuando esa mujer le importa de verdad, el riesgo emocional percibido se multiplica. No es como acercarse a alguien que no te importa mucho. Es exactamente al revés. Cuanto más nos importas, más miedo tenemos de perder lo que ya hay antes de que siquiera empiece. Y entonces esperamos, observamos, mandamos señales que esperamos que tú leas. Y si no las lees, si no reaccionas, lo interpretamos de una manera muy específica que ahora te voy a explicar. La primera señal psicológica es la que yo llamo la presencia calculada. Cuando un hombre está esperando que des el primer paso, empieza a aparecer en tu espacio de una manera que no es accidental, pero que él va a negar que es intencional si alguien le pregunta. Aparece donde estás tú, se posiciona cerca de ti en situaciones grupales. Encuentra maneras de estar en tu camino sin que parezca obvio. Y esto es muy importante que entiendas. Él no lo hace de manera consciente y calculada como si fuera un plan frío. Lo hace porque su cuerpo y su mente lo empujan hacia ti sin que él pueda evitarlo completamente. Es atracción gravitacional emocional. Tú eres el centro y él orbita. La diferencia entre un hombre que simplemente es amable y un hombre que está en presencia calculada es muy específica. El hombre que simplemente es amable está presente cuando la situación lo pone ahí. El hombre en presencia calculada crea situaciones, aunque sean pequeñas y sutiles, para estar cerca de ti. Observa si en los últimos días o semanas hay un hombre que de alguna manera siempre termina estando en tu proximidad. Si hay alguien que aparece en los mismos espacios, con una frecuencia que ya no puede ser completamente casualidad, eso no es casualidad, eso es presencia calculada. Eso es la primera señal de que él está esperando algo de tu parte. La segunda señal es lo que yo llamo la memoria selectiva profunda. Los hombres en general no recordamos detalles. Es una verdad que a muchas mujeres les frustra y que tiene raíces tanto biológicas como culturales. Nosotros tendemos a procesar el mundo en categorías grandes, más que en detalles finos. Pero cuando un hombre está enamorado, su cerebro hace algo extraordinario. Empieza a registrar y almacenar cada pequeño detalle que tenga que ver con la persona que le importa.
Recuerda lo que dijiste 3 semanas atrás. Recuerda tu bebida favorita, aunque solo lo mencionaste de pasada. Recuerda cómo te pusiste cuando hablaste de algo que te apasiona. Recuerda ese detalle pequeño que tú misma ya olvidaste, y en algún momento esa memoria aparece en una conversación. Él dice algo como, ¿no me habías dicho que te gustaba tal cosa? O, pensé en ti cuando vi esto porque me acordé que dijiste, y tú quizás lo notas como algo lindo, pero no le das el peso que tiene. Esa memoria selectiva profunda es una de las señales más poderosas de inversión emocional en un hombre. Nosotros, los hombres, no guardamos esos detalles de personas que nos son indiferentes. No tenemos esa capacidad ni ese interés. Si él recuerda cosas pequeñas de lo que has dicho o vivido, su mente ha estado trabajando contigo incluso cuando no estabas presente. Él te lleva en la cabeza y está esperando ver si tú lo llevas a él en la tuya. La tercera señal es la que llamo el espejo emocional interrumpido. Esta señal es un poco más sutil y por eso quiero explicártela con cuidado, porque cuando la veas va a ser inconfundible. Cuando dos personas tienen una conexión emocional real, sus cuerpos y sus patrones de comunicación empiezan a sincronizarse de manera natural. Se llama mirroring en psicología, espejeo. Cuando hay interés genuino, los cuerpos se sincronizan, las personas se acercan, se imitan, fluyen juntas en la conversación. Pero en un hombre que tiene miedo a revelar demasiado su interés, ese espejo emocional llega hasta cierto punto y luego se rompe bruscamente. Él estará profundamente involucrado en una conversación contigo, completamente presente, sus ojos en ti, su cuerpo orientado hacia ti, y de repente en el momento de mayor intimidad emocional, se retira, cambia el tema, hace un chiste, se pone un poco más frío de lo que estaba. No es porque hayas hecho algo mal, es exactamente lo contrario. Es porque en ese momento la conexión fue tan real, tan intensa, que el miedo se activó. Y el miedo le dijo que retrocediera antes de que se expusiera demasiado. Ese retiro abrupto en el momento de mayor conexión no es rechazo, es pánico emocional disfrazado de frialdad. Y si en ese momento tú das un pequeño paso adelante, si en ese momento tú reduces la distancia en lugar de aumentarla, vas a ver algo muy revelador en su respuesta. Observa esos momentos en que todo fluye perfectamente y luego algo cambia en él de golpe. Ahí está la señal. Ahora quiero hacer una pausa aquí porque lo que acabo de describir, esa danza compleja entre el deseo y el miedo en la psicología masculina, es exactamente el tipo de conocimiento que la mayoría de las mujeres nunca recibe de manera organizada y aplicable. Saber leer estas señales es solo una parte del camino. La otra parte, y la más poderosa, es saber qué hacer exactamente con esa información. Cómo moverte, cómo hablar, cómo posicionarte de manera que él sienta que el espacio está abierto, sin que tú pierdas tu poder, ni tu misterio en el proceso. Eso es precisamente lo que encontrarás en la guía de la mujer magnética. Es un sistema completo construido sobre psicología real del comportamiento masculino, que te da no solo el conocimiento para leer lo que él siente, sino las herramientas exactas para responder de una manera que activa en él exactamente lo que necesita para dar el siguiente paso. Si todavía no lo conoces, al final de este video te voy a dar todos los detalles. Por ahora sigamos porque hay 4 señales más que tienes que conocer. La cuarta señal es lo que yo llamo la prueba de reacción. Este es un comportamiento masculino muy específico que pocas mujeres reconocen por lo que realmente es. Cuando un hombre está interesado en ti, pero tiene miedo de exponerse directamente, empieza a hacerte pequeñas pruebas emocionales de baja inversión para medir cuánto le importas a ti. Puede ser que mencione en conversación que algo le salió mal, no para quejarse, sino para ver cómo reaccionas tú. Puede ser que haga un chiste ligeramente provocador para ver si sonríes o si te ofendes. Puede ser que llegue un poco tarde a algo para ver si lo notaste. Puede ser que comparta algo vulnerable muy brevemente para ver si lo recoges o lo ignoras. Él está tomando muestras de cómo lo tratas en momentos pequeños para predecir cómo lo tratarías en momentos grandes. Está midiendo tu temperatura emocional hacia él antes de arriesgarse a mostrarte la suya. Y lo que descubrirás cuando lo pienses es que esas pequeñas situaciones, esos momentos que parecen insignificantes,
en realidad son momentos decisivos, porque si en esas pruebas pequeñas tú eres fría, distante, si no lo notas, si no reaccionas, él concluye que no hay terreno fértil aquí, y empieza a retirarse internamente, aunque externamente siga siendo amable y presente. Pero si en esas pequeñas pruebas tú respondes con calidez, con atención, con interés genuino, su confianza crece. Y con la confianza crece el valor de dar un paso más grande. Reina, entiende esto. Él no está jugando contigo cuando hace esas pruebas. Está protegiéndose de una manera que para nosotros los hombres es completamente natural y casi involuntaria. Y tú tienes el poder de pasar esas pruebas sin ni siquiera saber que estás siendo evaluada, simplemente siendo auténtica, cálida y presente. La quinta señal es lo que llamo la comunicación asimétrica sostenida. Esta señal vive en el patrón de sus mensajes, de sus respuestas, de cómo se comunica contigo a lo largo del tiempo. Cuando un hombre está esperando que des el primer paso, su comunicación tiene una característica muy particular. Responde con consistencia, a veces incluso con más detalle y más calidez de lo que tú iniciaste, pero raramente es él quien toma la iniciativa de empezar la conversación. Hay una razón psicológica muy precisa para esto. Él quiere estar disponible para ti, quiere que sepas que está ahí, quiere que la conexión se mantenga viva, pero no quiere ser el que siempre inicia porque cada vez que inicia sin recibir a cambio, su exposición emocional crece y su miedo al rechazo también. Entonces espera que tú escribas primero, y cuando lo haces, responde de una manera que deja claro que estaba esperando eso, aunque tarde un momento calculado en responder para no parecer demasiado disponible. Si hay alguien en tu vida ahora mismo que siempre responde bien, siempre está presente cuando tú llegas, pero casi nunca es el primero en aparecer, no lo leas como desinterés, léelo como lo que es, alguien que está esperando una señal tuya de que el espacio está abierto. Y esa señal, esa pequeña iniciativa de tu parte, puede cambiar completamente la dinámica entre los dos. La sexta señal es una de las más mal interpretadas por las mujeres y quiero que le prestes toda tu atención. La llamo el cuidado sin título. Cuando un hombre está profundamente interesado en ti pero todavía no ha dado el paso de declarar nada, empieza a actuar como si ya hubiera algo entre ustedes, pero sin nombrarlo. Te cuida. Se preocupa por cosas que nadie más nota. Pregunta cómo llegaste. Recuerda que tenías algo importante ese día y te pregunta cómo te fue. Nota cuando algo no está bien en ti, aunque no lo hayas dicho con palabras. Hace cosas que típicamente hacen las personas que ya están en una relación, pero en el contexto de alguien que todavía no es oficialmente nada para ti. Y esto es profundamente revelador de su psicología en ese momento. Él ya está emocionalmente comprometido, ya está invirtiendo, ya está en un modo de protección y cuidado que es inherentemente masculino y que aparece cuando algo o alguien nos importa de verdad. Pero como no hay un título, como no hay una conversación que haya definido qué son, él hace todo eso desde una posición de ambigüedad que lo protege. Si le preguntas, ¿por qué haces eso?, probablemente dirá algo neutro como, solo quería saber cómo estabas, porque admitir la profundidad de lo que siente lo hace vulnerable de una manera para la que todavía no se siente listo. El cuidado sin título es amor, esperando permiso para existir, y ese permiso tú, mujer, muchas veces eres tú quien tiene que darlo. Aquí quiero detenerme porque hemos llegado a algo muy importante. Todo lo que has escuchado hasta ahora, la presencia calculada, la memoria selectiva, el espejo interrumpido, las pruebas de reacción, la comunicación asimétrica, el cuidado sin título, todo esto son piezas de un mapa. Y los mapas son útiles. Pero lo que hace que un mapa se convierta en un viaje real es saber cómo moverte en él. Muchas mujeres tienen intuición. Muchas mujeres sienten que algo hay, pero no saben cómo moverse para no arruinarlo, para no parecer demasiado disponibles, para no perder esa tensión magnética que hace que él quiera más, para dar el paso sin perder su poder. La guía de la mujer magnética fue creada exactamente para esto, no para enseñarte a perseguir hombres, para enseñarte a moverte de una manera que hace que los hombres correctos se muevan hacia ti con convicción, que activa en él esa decisión de actuar que ha estado aplazando por miedo.
Las mujeres que ya están trabajando con este sistema están reportando cambios concretos, no en semanas, sino en días. Cambios en cómo los hombres en sus vidas las miran, las hablan, las tratan, no porque hayan cambiado quiénes son, sino porque ahora saben exactamente cómo proyectar lo que siempre fueron. Si sientes que hay alguien en tu vida ahora mismo que podría estar enviando alguna de estas señales, no esperes más para informarte. El enlace está en la descripción. Pero ahora mismo, quiero darte la séptima señal, la más poderosa de todas. La séptima señal es lo que yo llamo la vulnerabilidad envuelta en humor. Esta es la señal que más me cuesta explicarle a las mujeres, porque requiere entender algo muy profundo sobre cómo los hombres procesamos y expresamos las emociones que no nos hemos permitido sentir abiertamente. Cuando un hombre está enamorado y tiene miedo de decirlo directamente, empieza a decirlo indirectamente a través del humor. Hace bromas que en realidad son verdades a medias. Dice cosas como, si no fuera porque no soy tu tipo, diría que deberíamos, y luego lo convierte en un chiste antes de que tú puedas reaccionar seriamente. O dice cosas como, cualquier hombre que te tenga debe ser el más afortunado del mundo, mientras te mira de una manera que va mucho más allá de un cumplido amistoso. O hace referencias hipotéticas sobre ustedes dos en situaciones juntos, lo disfraza de imaginación o de broma, pero lo pone en el aire para ver si tú lo recoges o lo dejas caer. Esta vulnerabilidad envuelta en humor es su manera de probar el agua sin zambullirse. Si la broma cae bien, si tú sonríes de una manera especial, si hay una fracción de segundo en que los ojos de los dos se quedan un momento más de lo normal, él registra eso. Y ese registro va acumulando confianza. Pero si en esos momentos tú reaccionas con indiferencia, si tratas el chiste como solo un chiste, y lo despachas sin dejar ninguna puerta abierta, él concluye que el canal está cerrado. Y empieza el proceso lento y doloroso de desconectarse emocionalmente, no porque ya no le importes, sino como mecanismo de protección. La vulnerabilidad envuelta en humor es la última línea de defensa antes de que un hombre se rinda o se lance. Y saber reconocerla, y saber responder a ella de la manera correcta, puede ser literalmente el momento que lo cambia todo entre ustedes. Ahora quiero hablarte de algo que une las 7 señales que acabas de escuchar, y que es fundamental para entender la psicología masculina en este punto específico. Todas estas señales tienen algo en común. Todas son el resultado de un hombre que quiere avanzar, pero está esperando algo que le dé la certeza de que el riesgo vale la pena. No certeza absoluta, porque la certeza absoluta no existe en el amor. Está esperando una señal, una pequeña señal, un gesto, una mirada sostenida un segundo más, una pregunta que abra una puerta, un comentario que le diga que si se lanza no va a caer solo. Y ahí está el poder que tú tienes en este momento. No el poder de perseguirlo, no el poder de entregarte antes de tiempo, el poder de abrir el espacio, el poder de hacer que ese hombre que está conteniendo todo ese interés sienta que puede moverse hacia ti sin destruirse en el intento. Ese poder, bien usado, es lo más magnético que existe. Y bien usado significa con inteligencia, con gracia, con el conocimiento de cuándo actuar y cuándo esperar. Hay algo que muy pocas conversaciones sobre relaciones tocan, y que yo creo que es absolutamente central para entender por qué tantas conexiones potencialmente extraordinarias nunca llegan a ser lo que podrían ser. No es falta de sentimientos. Casi siempre los sentimientos están ahí en los dos lados. Es falta de sincronización en el momento de actuar. Él espera, ella espera, y el tiempo va diluyendo algo que empezó siendo muy intenso. He visto esto repetirse una y otra vez. Hombres que me han dicho, mucho tiempo después, que estuvieron enamorados de alguien que nunca supo cuánto le importaba, y mujeres que me han dicho que alguien que les gustaba mucho de repente se fue alejando sin razón aparente, y ellas nunca entendieron por qué. La razón casi siempre es la misma. Las señales estaban ahí, pero nadie las leyó a tiempo. Por eso lo que voy a decirte ahora es probablemente lo más importante de todo lo que has escuchado hoy. Leer las señales es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es saber cómo responder a esas señales de una manera que sea auténtica, que preserve tu valor, que no te haga perder el misterio que te hace magnética, pero que abra la puerta lo suficiente para que él pueda entrar. Eso es un arte.
Y como todo arte, tiene técnicas, tiene principios, tiene una estructura que cuando la conoces, todo empieza a fluir de una manera completamente diferente. Quiero que pienses en este momento en todos los hombres en tu vida ahora mismo, o en el pasado reciente. ¿Hay alguien que aparezca en tu espacio más de lo que la casualidad explicaría? ¿Alguien que recuerda cosas pequeñas que dijiste? ¿Alguien que a veces está muy presente y de repente se retira justo cuando la conexión se sentía más intensa? ¿Alguien que cuida de ti de maneras que no tienen un título pero que se sienten como algo más que amistad? ¿Alguien que a veces dice cosas en tono de broma que sientes que tienen algo más debajo? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es sí, entonces, tienes en este momento una ventana de oportunidad. Y esas ventanas no se quedan abiertas para siempre. Los hombres tenemos un punto de inflexión, un momento en que decidimos, consciente o inconscientemente, si vamos a seguir invirtiendo emocionalmente o si vamos a comenzar el proceso de desapego. Y ese proceso, una vez que empieza, es muy difícil de revertir, no porque seamos fríos o calculadores, sino porque el mecanismo de protección que se activa cuando decidimos que algo no va a suceder es muy poderoso. Es supervivencia emocional. Y una vez que ese mecanismo se activa plenamente, recuperar esa apertura requiere un trabajo enorme que muy pocos están dispuestos a hacer. Por eso, el momento es ahora, no mañana, no cuando estés más segura, no cuando las condiciones sean perfectas, ahora. Y el primer paso no tiene que ser dramático, no tiene que ser una declaración, no tiene que cambiar todo de un día para otro. El primer paso puede ser tan pequeño como una pregunta diferente, una sonrisa que dure un segundo más, una iniciativa pequeña de comunicación, un gesto de cuidado devuelto con intención. Pero para dar ese paso de la manera correcta, necesitas saber exactamente qué estás activando en él con cada movimiento. Necesitas entender la psicología que está detrás de su respuesta para no activar sus mecanismos de defensa en lugar de sus instintos de avance. Eso es exactamente lo que hace la guía de la mujer magnética. Te da el mapa completo, no solo de cómo leer sus señales, sino de cómo moverte en cada fase de esta danza psicológica, con precisión, con poder y con una autenticidad que los hombres detectamos de inmediato y que nos resulta absolutamente irresistible. Las mujeres que han pasado por este proceso describen algo muy específico. No que los hombres los persigan de manera obsesiva, sino que la calidad de las conexiones que generan cambia completamente. Hombres que antes eran ambiguos se vuelven claros. Hombres que antes enviaban señales confusas empiezan a actuar con determinación, porque algo en cómo ellas se presentan, en cómo se mueven, en cómo responden, les dice a esos hombres que el espacio está abierto y que el riesgo vale la pena. Eso no es magia, es psicología aplicada con elegancia, y está disponible para ti ahora mismo. El enlace está en la descripción de este video. No lo dejes pasar pensando que ya lo sabrás hacer sola, o que el momento va a seguir estando ahí indefinidamente, porque la experiencia me dice que esas ventanas se cierran, y cerrarlas sin haberlas aprovechado es uno de los dolores más silenciosos que existen. Ahora quiero cerrar con algo que creo que es esencial y que va más allá de cualquier hombre específico en tu vida. Todo lo que hemos hablado hoy sobre señales, sobre psicología masculina, sobre cómo leer lo que no se dice y cómo responder a lo que no se pregunta directamente. Todo esto está al servicio de algo más grande que una relación o una conexión específica. Está al servicio de tu poder como mujer. Hay un tipo de poder que muy pocas mujeres desarrollan conscientemente, y que sin embargo es el más transformador de todos. No es el poder de la manipulación, no es el poder de jugar juegos psicológicos, es el poder del entendimiento, el poder que viene de conocer profundamente cómo funcionan las personas que te importan. Cuando entiendes a los hombres de verdad, no a través de los estereotipos ni de las historias de amigos ni de lo que dicen las revistas, sino de verdad, desde adentro, desde la psicología real, algo cambia en ti. Cambia cómo te mueves, cambia cómo hablas, cambia lo que eliges tolerar y lo que no, cambia el tipo de hombre que atraes y el tipo de relación que construyes. Porque cuando entiendes que ese hombre que parece frío en realidad tiene miedo, ya no lo tratas con la indiferencia que su frialdad parecería merecer.
Lo tratas con la inteligencia que su miedo realmente necesita. Y eso, tu mujer, eso es lo que crea conexiones que duran. No la suerte, no el destino, el conocimiento aplicado con amor. Nosotros los hombres somos, en el fondo, mucho más simples de lo que las mujeres creen y mucho más complejos de lo que nosotros mismos admitimos. Somos seres que queremos profundamente, que necesitamos profundamente, pero que hemos aprendido a ocultar esa profundidad detrás de capas de fortaleza performativa. Y cuando una mujer logra ver a través de esas capas, cuando nos hace sentir vistos de verdad sin que hayamos tenido que decir nada, cuando abre el espacio de una manera que nos hace sentir que podemos ser reales sin ser destruidos por ello, esa mujer se convierte en algo que muy pocos hombres pueden ignorar. No porque sea perfecta, no porque haga todo bien, sino porque tiene algo que es infinitamente más valioso que la perfección. Tiene comprensión, y la comprensión es el idioma más profundo del amor. Repasa estas 7 señales. Aplícalas a las personas en tu vida. La presencia calculada de quien siempre termina cerca de ti. La memoria selectiva de quien recuerda lo que tú olvidaste. El espejo emocional interrumpido de quien se retira justo cuando más conectados están. Las pruebas de reacción que parecen pequeñas pero miden todo. La comunicación asimétrica de quien siempre responde pero rara vez inicia. El cuidado sin título de quien te trata como si ya fuera algo cuando todavía no es nada oficial. Y la vulnerabilidad envuelta en humor de quien te dice lo que siente a través de lo que bromea. Estas señales están ahí. Las has visto. Quizás las estás viendo ahora mismo mientras escuchas esto. Y ahora tienes el lenguaje para entenderlas. Lo que hagas con ese entendimiento depende de ti, pero si quieres hacer algo con ello de la manera más poderosa posible, si quieres tener no solo el conocimiento sino las herramientas, el sistema, el paso a paso para convertirte en la mujer que activa en los hombres correctos exactamente la respuesta correcta, entonces la guía de la mujer magnética es lo que estás buscando. No es un libro de consejos genéricos. Es un sistema construido sobre años de observación de la psicología masculina real, que te lleva de mano desde entender las señales hasta dominar cada fase de la atracción, con una elegancia que se siente natural porque está alineada con quien tú realmente eres. El enlace está en la descripción, la decisión es tuya, y el momento, como siempre en estas cosas, es ahora. Gracias por estar aquí. Gracias por tomarte el tiempo de entender algo que muy pocas personas se toman el tiempo de entender. Ese solo hecho dice mucho de quién eres. Y la persona correcta, cuando aparezca con todas sus señales, va a tener la fortuna de encontrar a alguien que sabe leerlo de verdad.